gobiernes, sí. Yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? En lugar de que la gobierne que el Señor la gobierne, hermanos. Mejor que el Señor la gobierne, porque se ha dicho tanto del gobierno, se ha dicho tanto de otras cosas, y ahora muchos están esperando el nuevo Papa para que gobierne su vida. Y hágame favor, cuando el que gobierna en serio y con bendición es el Señor. Y yo diría como el salmista: en cuanto a mí, yo quiero que Dios gobierne mi vida, y espero que ustedes también. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Aguánteme un momentito, por favor, para ponerme de acuerdo con los músicos, porque ellos creen que todavía tengo 30 años, pero no, ya no tengo 30 años. Tienen que bajármelo un tono, por favor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, para vivir en tu voluntad. Gobierna nuestra mente, corazón. Gobierna nuestro ser total, Señor. Ayúdanos a vivir en la voluntad perfecta tuya, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Y gracias también, Señor, por permitirnos adorarte. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a Éxodo.
Gracias, hermanos músicos. Éxodo capítulo, ¿dónde estamos? A ver, cheque bien dónde estamos. Revise bien dónde estamos. Eso es, sí, efectivamente. Capítulo 9, libro de Éxodo. Éxodo 9. Vimos la plaga sobre el ganado, primeros versículos. Hoy vamos a la siguiente, la plaga de úlceras, es lo que menciona la Biblia, la plaga de úlceras. ¿Cómo sobrevino esto a Egipto? ¿Cómo vino la situación como castigo del Señor a los egipcios y a Faraón? Vamos a leer primeramente para familiarizarnos con el tema, con el relato bíblico, con lo que dice la Biblia con respecto a esta plaga, porque así se menciona como plaga. Dice la Biblia, capítulo 9, verso 8 en adelante, al verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Qué le parece esta historia? Mire bien, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora de las 7 plagas, ustedes recordarán que el trato de Dios con Faraón y los egipcios fue terriblemente enérgico. Porque Faraón había estado maltratando a los israelitas la última etapa de la historia antes que esto ocurriera. Era un maltrato terrible sobre los israelitas. A ellos los pusieron a hacer ladrillos. Pero Faraón se enojó tanto cuando la primera propuesta que dijo van a hacer el doble de ladrillos y no les vamos a proveer ni paja para ladrillo. El ladrillo de aquel tiempo obviamente no es el ladrillo rojo que conocemos o ese tipo de ladrillo, sino era ladrillo de barro con mezcla de paja para que tuviera consistencia, lo que ustedes y yo conocemos como adobe. Seguramente más de 4 aquí vivimos en casa de adobe. ¿Alguien vivió en casa de adobe? Que levante la mano. Muy bien. Ustedes y yo entendemos mejor esta situación. La casa de adobe tiene su peculiaridad, por supuesto. A veces los techos de la casa de adobe son de madera y luego tierra encima. A veces son de palos y palma encima y otro tipo de cosas, pero las paredes son de adobe, y la particularidad de la casa de adobe es que en tiempo de calor es fresco y en tiempo de frío es calientito. O sea, el barro, la tierra. No sé si es porque haga de cuenta que dormimos con mamá. Sí, porque ustedes y yo fuimos hechos ¿de dónde? De la tierra, del polvo de la tierra. Si no sabían, la mayor parte de las propiedades que tenemos nosotros están en la tierra. Eso lo dicen los científicos, lo confirman más bien los científicos. Entonces no sé si por esa razón el calor de la casa de adobe pone las condiciones que pone son tan cómodas, y aunque claro está que mucha gente perdió esa tradición de vivir, estar en casas de adobe, pero parece que también que están recuperando, los nuevos arquitectos están reconsiderando construcciones de adobe, especialmente en los pueblos, porque es muy cómoda. Bueno, hablando de ladrillo que hacían los egipcios, pero los israelitas a los egipcios.
Faraón se portó muy mal con ellos. Los maltrató tremendamente y Dios estaba ahora molesto. Y entonces defiende a los israelitas, los va a sacar de la esclavitud, pero antes de sacarlos se propone darle una leccioncita a Faraón y a su gente, a los egipcios. ¿Cómo lo hace? Primero dijimos que las aguas se convirtieron en sangre. Luego las ranas invadieron casas y palacios. Luego los piojos hicieron bajar la guardia de los hechiceros de Faraón. Una plaga tan peculiar en el sentido de que igual los piojos tan conocidos, ¿no? Tan conocidos en muchas cabezas. Hoy no, ya gracias a Dios ya hay, ¿cómo le llaman a ese champú que mata piojos? Esos. Ya no es tan grave el asunto, pero, pues, ¿quién no conoce los piojos? El asunto es que cuando los hechiceros quisieron imitar lo que Aarón y Moisés hicieron con las primeras plagas, ahora sí, ya no pudieron. Así que bajaron la guardia. Luego vino la plaga de las moscas, que la Biblia dice eran molestísimas. No solo molestas, sino molestísimas. Esas moscas ablandaron un poco el razonamiento de Faraón, no el corazón, el razonamiento. Porque decíamos, es cuando Faraón dice, está bien, vayan, pero y oren por mí. Oren por mí, ya estaba ablandándose un poco, pero solamente aquí en la cabeza, que es el problema de mucha gente. Mientras el mensaje, la palabra no llega al corazón, no pasa nada. Pueden razonarlo, pueden pensarlo, pueden digerirlo aquí, pero si no llega al corazón, la gente se queda igual. Entonces Faraón, con esa plaga, fue tocado de alguna manera a esa parte. Después vimos la plaga de la muerte del ganado, que fue la última que hemos visto, la muerte del ganado, que trajo de alguna forma también consecuencias a los, es decir, como una confrontación con los dioses. Ya he ido mencionando qué dioses adoraban los egipcios y por qué la plaga tenía que ver con esos dioses. Recuerden que uno de los dioses de ellos era un toro o un buey, que lo tenían en su templo y que esperaban siempre en él, y era un buey natural el que tenían ahí. Se moría y hacían un escándalo. O sea, hagan de cuenta que cuando moría el buey que tenían como Dios, porque iba a ser sustituido por otro, pero se sentían tan incómodos y de repente se le mueren todos los bueyes. Y entonces, bueno, ahora estaban ya asustados, pero Faraón siguió con el corazón endurecido. Y resulta que ahora Dios quiso que en carne propia sintieran los estragos de un malestar físico producido por un sarpullido intolerable que produjo úlceras, no solo ronchitas, porque seguramente ustedes, yo en algún momento hemos tenido sarpullido, porque el sarpullido en el mayor de los casos se da en forma natural. Es por el calor, la transpiración, el que te rasques y se va haciendo esas famosas bolitas pequeñitas. Y entonces ese sarpullido, pues creo que todos lo hemos padecido alguna ocasión. A lo mejor al rato que usted sienta que, ay, qué comezón tengo en las axilas, se empieza a rascar y ahí está el sarpullido. Pero no, este es diferente. Este es un sarpullido diferente. Es un sarpullido que produce no solo granitos pequeños, sino produce úlceras. Y las úlceras, a la luz del contexto bíblico, es que la piel se te está abriendo y en carne viva tienes los malestares. No solamente es, ay, qué comezón tan fuerte me está dando. No. Te rascas y la piel se arranca, se sale. Esa es una plaga que de veras, cuando la consideramos desde la perspectiva como lo maneja la Biblia, es para asustarte. Pero la pregunta sería, ¿a qué Dios está aludiendo al mandar una plaga como esta? Porque, y recuerden que si era el agua, río Nilo; si era las ranas, pues la rana era considerada como un dios; si era los piojos, igual, y en fin. Y ahora tenemos un caso de sarpullido que produce úlceras. ¿En razón de qué? Bueno, el juicio de Dios contra los egipcios ahora es contra un dios al cual ellos llamaban el dios médico.
así como lo oye, el Dios médico. Se llamaba Imhotep. Imhotep, Dios de los egipcios, que según ellos se encargaba de las enfermedades. Es el Dios médico, era por un lado. Y por otro lado, un Dios que se llamaba Tot, T-H-O-T-H. Y este Dios lo tenían como el Dios de la magia y la curación. Y es que, hermanos, los egipcios como los de la India hoy tienen dioses de todo y para todo. Y parece que por ahí va la cuestión también del santoral católico, porque entonces saben que para cada situación, para cada necesidad, había un santo. ¿Te quieres casar? Voltea a San Antonio. Iba a decir patas para arriba, pero mejor, a lo mejor ofendo a alguien. No, bueno, ya. Pon a San Antonio de cabeza y vas a encontrar marido, o vas a encontrar esposa. Y como ese, ¿quieres que llueva? Pues invoca a San Isidro, el labrador que quita el agua y pone el sol. Y toda esa cuestión. Entonces, cada situación también en el santoral vas a encontrar el santo para las enfermeras, el santo para los médicos, el santo para las señoritas solteras, el santo para las dejadas, el santo, bueno, para todo, santos. Bueno, vea usted, haga una comparación con los egipcios y con los indios de la India. No es una expresión, por supuesto, equivocada. Y encontrará que están llenos de dioses con minúscula, por supuesto. Entonces Dios manda esta tipo de epidemia, tipo de enfermedad contagiosa, para demostrar que la magia y la curación de ese Dios Tot no funcionaba. Para demostrar que el Dios médico no podía hacer absolutamente nada en favor de estas úlceras. ¿Por qué? Porque ellos no tenían remedio para estas úlceras, ni Faraón, ni sus posesiones, ni hasta los hechiceros famosos hasta ahora de nuevo bajan la guardia, pero de una manera diferente como lo hicieron con los piojos. Allá dijeron, no, nosotros no podemos, y ahí lo dejaron, pero ahora los agarró también una comezón que no podían estar delante de Moisés. Esa es la característica o más bien la razón de este tipo de plaga que Dios trajo. Y es que Dios es así. Y al desarrollar la lección, vamos a descubrir algunas cositas que nos va a hacer bien entenderlas, porque partiendo de la idea de que usted se enferme, ¿a quién va a ir? Ahora yo estoy seguro la respuesta de ustedes va a ser la clásica, no, pues, pastor, por favor, pues a Dios, obviamente, a Dios. Pero eso es lo que decimos. A la hora de la realidad, hay muchos que hasta se les olvida que había iglesia, se les olvida que había Biblia, se les olvida que hay Espíritu Santo, y corren con el médico y corren al hospital y corren para acá y para allá, bueno, hasta con la abuela para decir, abuela, ¿qué me recomiendas para esto? Porque nos desesperamos con esa situación. Mire, le adelanto esto. Una promesa de las más preciosas que hay en la Biblia para sanidad nuestra está en Éxodo, donde el Señor dijo al pueblo de Israel, ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios te la mandaré a ti. Y termina el texto dice por esto y por esto y por esto, y termina el texto diciendo, porque yo soy Jehová tu sanador. Así dice el versículo 15:26 de Éxodo, por si le interesa conocer la lista exactamente. 15:26 de Éxodo. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Por qué le adelanto esto? Porque a los egipcios no tenían a quién recurrir, y como no creían en el Dios de los hebreos, tuvieron que sufrir las consecuencias de un sarpullido y una comezón y úlceras y la carne saliéndoseles, la piel cayéndose, en estar ellos ocupados en tratar de suavizar el malestar, y no había a quién recurrir. Su Dios no sirvió. Su Dios no les ayudó, sus dioses, porque era el Dios médico y el Dios de la curación, no les ayudaron. Y esto es la evidencia de que Dios exhibe al diablo, lo
exhibe y además lo pone en evidencia. Y no solo lo pone en evidencia, lo avergüenza. Pero ustedes y yo, como los hebreos, tenemos que creerle al Señor. Porque si no le creemos, es cuando la plaga se pasa también para acá. Es cuando la plaga toca a la otra persona. Aquí en este caso, todas esas plagas, y lo va diciendo claramente en la Biblia, en cada caso, casi en cada caso, pero en la casa de los egipcios, perdón, de los hebreos, no pasaba nada. Vivían así como de vecinos. Y allá están los enfermos de úlceras y acá están los sanos. Y no se pasaba la enfermedad de casa a casa. Porque Dios se encargó de confirmar que Él es nuestro sanador. Y que Él nos guarda, que Él nos protege. Ahora, déjeme decir algo también aquí interesantísimo. No tienes que enfermarte para saber que Dios es tu sanador. Para mí, es más, ¿qué adjetivo le pongo aquí? Es más destacable el que no te enfermes, gracias a la misericordia del Señor, a que te enfermes y Dios haga un milagro de sanidad. El problema es que nosotros le damos más crédito a este que a este. Ese es nuestro problema. Pero debiéramos entonces cambiar y debiéramos valorar que no nos enfermamos. Amén. Más que me enfermé y Dios hizo un milagro y me sanó. No, dale gracias a Dios que no has ido al hospital, no has gastado en medicinas, no has gastado en médicos, no te han hecho el feo en el seguro social. ¿Cuántos tienen seguro social? ¿Cómo los tratan ahí? De maravilla, ¿no? Yo tengo seguro social. Le diré que en mi vida he hecho una cita en el seguro social. En mi vida, nunca he hecho una cita en el seguro social. Primero, porque Dios es mi sanador. Eso le da más crédito al Señor, que no me enfermo con la frecuencia que se enferman otros. Esa es mi bendición personal. Le doy el crédito al Señor. Y por otro lado, cuando ha ocurrido que me enferme, que tenga algún malestar y eso, pues en el mayor de los casos, como apelo a precisamente esa promesa de que Él es mi sanador, no ha habido necesidad de hacer colas ahí en el Seguro Social. Pero bueno, es cuestión de enfoque y cuestión de cada persona. Ustedes y yo debiéramos valorar más el no tener que gastar en medicinas y en doctores, a tener que gastar y luego orar y luego decir, y Dios usó la medicina para sanarme. Porque por supuesto que muchas veces va a usar la medicina, ¿o no? Es decir, Él es mi sanador, pero no siempre va a actuar de la misma manera. A veces me va a sorprender y me va a decir, yo soy tu sanador, pero te voy a mandar a la clínica. Y nos manda a la clínica. Y usa al doctor y usa la medicina para sanarme a mí. De manera que igual, cuidado con darle el crédito a la medicina. O darle todo el crédito a la medicina, porque Dios puede usar las manos del doctor en una operación para que preserves tu vida. Amén. Y no es necesariamente la habilidad del doctor, sino la mano de Dios en la mano del doctor. Y los créditos siempre van a llevarse a Dios. Esta historia sí nos enseñó una cantidad de cosas maravillosas. Parece que no hay mucho que escarbarle aquí en esta breve historia, que por cierto, 4 versículos, hagan de cuenta lo mismo, 2 se repiten casi literalmente. Primero las instrucciones y luego la acción. Y ya se fueron 4 versículos. Y después nada más nos quedan 1 para prácticamente sintetizar la lección. ¿Qué aprendemos? Vamos a enumerar lo que aprendemos en estos versículos. Número 1, aprendemos en primera instancia los designios de Dios. Los designios de Dios es su voluntad. Es lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. Amén. O sea, cuando Dios dice algo, no hay nadie que se le vaya a poner, que se le oponga. Y sus designios sí a veces nos sacan de las casillas, como dice la gente. Nos sorprenden, pues. ¿Aquí en qué sentido nos sorprenden los designios de Dios? Vamos al verso número
número 10. Y tomaron ceniza del horno, se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hasta el cielo. ¿Qué le parece la descripción? Dios dice a Moisés: ahora vas a ir con Faraón, no le digas nada, no le adviertas nada, no le anticipes nada, no le digas lo que va a ocurrir, simplemente toma ceniza de algún horno, espárcela, o sea, suéltala hacia el espacio, y esa ceniza va a correr por todos lados del país de Egipto y va a convertirse en un sarpullido. Sin, como diríamos aquí en México, sin agua va. ¿A ustedes les ha pasado algo así? ¿Sin agua va? Estoy seguro que sí. Nada más hagan un poquito de memoria. Esos son los designios de Dios. Tú y yo no podemos ponernos al tú por tú con Dios en ese sentido, porque de repente tenemos una noticia desagradable. Dios no te avisó, nada más de repente, ¡tum!, que se murió tu mamá. ¿Qué? Y vaya que hay gente que la suelta. Y hay otra gente que más bien estudia el asunto. A mí me ha tocado dar malas noticias porque los hermanos no se atreven. Usted, pastor, usted que sabe decir las cosas, y me mandan a decir la tragedia, ¿no? Y pues es complicado también de repente, y uno tiene que darle vueltecitas ahí. Vamos a pensar en una hija que su mamá falleció y que estaba bien, que le dio un paro cardíaco o cosa por el estilo, ¿no? ¿Y cómo se lo dices? Bueno, hermanita, ¿y tu mamá bien, verdad? No, imagínese cómo. O bien, pues me mandaron a traerte esta noticia. ¿Qué crees? Que tu mamá ya se fue al cielo. No, un impacto de esa naturaleza, imagínese, puede ser trágico para alguien que sufre del corazón, por ejemplo. Pero bueno, con Dios así es, les diré. Él manda cosas, permite cosas y no dice, ahí te va. Simplemente llegó el problema, porque es un designio del Señor. Por otro lado, hablando de los designios de Dios, Dios se reserva el derecho de decidir. ¿Están de acuerdo? Él se reserva el derecho de decidir. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. A todas esas preguntas de por qué, Dios mío, dime por qué, como dice la canción, te la llevaste dejándome a mí. A esas preguntas Dios se reserva el derecho de decisión. Cuando Él decide, decide. Y como dijimos en la plática anterior, ¿y quién eres tú, oh hombre? Habla a mí, a ustedes nos habla. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Y la respuesta ahí, o más bien el argumento es, ¿puede decir el vaso de barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste tan chaparrito y barrigón? La respuesta lógica es no. Bueno, entonces, cuando Dios decide algo, hay que aceptarlo. Amén, hermanos. Tal vez nuestro problema sea descubrir que viene de Dios. Y para eso hay que tener discernimiento, la capacidad de discernir, que no estamos en una guerra espiritual. Por ejemplo, si alguien se desmaya y dice, ya se murió, ya no respira, ya no tiene pulso, pero no es cosa de Dios, Dios lo permite nada más, Él no está determinando la muerte de la persona. Y entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Pues vamos a orar. Y empezamos a orar y de repente vuelve en sí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que no era designio de Dios que se muriera. Permitió al diablo hacer algo ahí, pero entonces nos usó a nosotros, usted decía a mí en la oración, para que la persona volviera en sí y para que permaneciera con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esos son designios del Señor. Y en este caso también, cuando Dios manda a Moisés y Aarón esparzan polvo de un horno, que era ceniza, y que mire de paso, así también le adelanto un poquito eso de la ceniza. Posteriormente esa ceniza se convierte en un ritual del pueblo de Israel, para ellos manifestar dolor o vergüenza o quebrantamiento. Se sentían mal por haber fallado al Señor, y ¿qué creen que hacían? Tomaban ceniza y se le echaban encima
para que viniera el sarpullido, y ellos se maltrataban a sí mismos tratando de demostrar a Dios que estaban sumamente arrepentidos. Acá no, acá es un castigo, acá es un juicio, acá es sencillamente Dios dijo a Moisés: avienta el polvo al aire y ese polvo se va a convertir en sarpullido y después en úlceras. Así fue la cuestión. Entonces los designios de Dios son así. Y por otro lado, hablando de designios, nadie puede oponerse a sus resoluciones. Nadie. Cuando Dios tiene una resolución, ¿quién se puede oponer a sus resoluciones? No hay nadie. La historia da cuenta de eso, hermanos. Solamente es cuestión de leer la historia bíblica con detenimiento, en detalle, y nos vamos a dar cuenta de que los designios del Señor llegaron así. No había forma de detener cuando Dios decía algo. Amén. Cuando Él decía, no había manera de detenerlo, a menos que el evento fuera una prueba y que Dios estuviera dando dirección a la persona o a la gente que estaba siendo probada, y que de repente Dios interviene en forma sobrenatural también para detener el juicio, porque eso también está en la Biblia. No sé si se acuerdan, yo creo que sí, la mayoría recordarán, cuando David el rey mandó censar al pueblo. ¿Sí se acuerdan que mandó censar al pueblo? Y que a Dios no le agradó, no le pareció. Por la historia entendemos que David no consultó al Señor para eso. Él quiso saber con cuántos soldados contaba y toda esa cuestión, y de su propia iniciativa manda hacer un censo que Dios no le manda hacer. Y entonces cuando Dios se molesta por eso, viene y confronta a David a través de un profeta. Y el profeta le propone a David 3 juicios para que él escogiera. Dios le dice: David, te propongo esto, tú escoge qué es lo que quieres, si huir de tus enemigos, si no recuerdo lo otro, y la otra era si Dios directamente él trae el castigo. Y David dijo: pues mejor que caiga en manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque lo otro tenía que ver con las manos de los hombres. No, mejor en las manos de Dios. Y Dios dijo: ok. No dijo así, dijo: está bien. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que un ángel que Dios manda empieza a hacer una mortandad, que en cuestión de minutos 70,000 personas murieron. Y la cosa iba para más. Entonces se levanta David rápido, y el designio de Dios es castigar por ese error que cometió, traer un juicio por ese error. Se levanta David y ofrece sacrificio a Dios para congraciarse con él, para que Dios lo perdone. Y recuerden, incluso eso me gusta mucho de David, porque va a una finca de un judío y le pide animales para el sacrificio, y el dueño de la finca le dice: está bien, sí, ahí están, tú eres el rey, y tómalos y no hay problema, lo que quieras. Y entonces David le dice: pero ¿cuánto me va a costar tus animales? Digo: no te cuesta nada, tú eres el rey. Y David dijo: no, yo no voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste. Eso me gusta de David. No voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste. Así que compra unos animales, ofrece sacrificio y se detiene la mortandad. Dios igual, así como empezó la mortandad, Dios la detiene. Estoy hablando de cuando el Señor está probándonos y que podemos nosotros hacer posible que Él cambie de propósito o cambie de estrategia o de medio, y vean ustedes cómo sí puede suceder, y ocurrió con David. Acá obviamente, como Faraón era un incrédulo o un ateo o un escéptico, pues entonces nadie puede detener esa plaga. Y llegó la plaga y llegó a todos los egipcios. Ustedes lo han notado en la lectura bíblica. Pero antes de llegar a los efectos, consideremos la singularidad de esta plaga. La singularidad reside en esto: es puño o puños de ceniza. O sea, polvo de un horno de ceniza. Puño o puños, pero no crean que ustedes que eran toneladas. O sea, lo que tomaran en la mano.
Es la singularidad. El país de Egipto, que si hoy se investigan, es un país bastante grande, ¿eh? Geográficamente hablando, es un país bastante grande, y eso que a la fecha eso se ha reducido porque hay países y países y países alrededor. En este tiempo debe haber sido un continente prácticamente el país, y sin embargo, ese puñado o esos puñados de ceniza esparcidos al aire hicieron que se convirtiera en partículas que trajeron sarpullido a todo el pueblo de Egipto, que le puedo asegurar eran millones de egipcios. Y llegó allá, esa es la particularidad. Cuando Dios quiere hacer algo no tiene limitaciones, no tiene que estar pensando a ver cuántas toneladas de ceniza necesitamos para que llegue a todas partes. No era necesario, hermanos. Un puñado era suficiente para que ese juicio llegara a todos los seres humanos, exceptuando los israelitas, en el territorio de los egipcios. Animales y personas. Esa es la particularidad. Por otro lado, un método que diríamos nosotros un poco práctico, un método en el que, ¿quién iba a creer con que esparcir cenizas al aire iba a convertirse en esa enfermedad en toda la gente? ¿Quién se iba a imaginar? Hoy posiblemente los científicos han desarrollado tanto las cosas que no es difícil encontrar o entender que en un botecito, un frasquito de este vuelo, 2 centímetros, puede haber bacterias que si se esparcen, enfermen a una cantidad increíble de gente. Le llaman ahora bombas bacteriológicas. Todavía no se han puesto así a lo mejor discretamente, se habrán ya soltado algunas cosas de esas, pero como guerra todavía no. Pero imagínense el peligro, el riesgo que hay con ese tipo de armas, que ya están seguramente en algunos países, ya están ahí guardaditas, para que en un momento dado las esparcen y hay gente con epidemia por todos lados y mortales. Pero en ese tiempo no había eso. En ese tiempo no había nada de esto que estoy mencionando ahora. Y Dios, por su gran poder, hace que una ceniza produzca una epidemia o una enfermedad que se convierte en úlcera finalmente. Se convierte en úlcera. Porque el resultado inmediato de la ceniza era sarpullido, que ya le dije, como ya lo conocemos, ¿para qué se lo explico? Por otro lado, el efecto secundario de esa ceniza fue las úlceras. Porque entonces, imagínate, empiezas con granitos, te empiezas a rascar y de repente la piel está deshecha. Y ya cuando hay úlcera, pues nada más, no sé si alguna vez ustedes han tenido alguna úlcera en la boca, por ejemplo. De esas úlceras que salen, incluso empiezan como ¿cómo le llaman los doctores? Absceso, un absceso, exactamente. Un absceso que se puede convertir en úlcera y no te deja comer. Ya cuando se convierte, si el absceso es molesto, la úlcera te cierra la boca. Y entonces imagínense esto, que no está limitado a eso, sino es en todo el cuerpo hay úlceras. Y es insoportable por lo que la Biblia describe. Entonces el efecto es terrible y afecta no solo a los hombres, sino también a las bestias, a los animales. Qué bueno que usted no es pollo. Porque ahorita con la gripe aviar que trae de cabeza a la Secretaría de Salud, el domingo pasado lo mencionábamos, ha crecido tanto que las últimas noticias sobre la gripe aviar en México es que han tenido que sacrificar animales sanos para detenerla. Ya no solamente los pollitos gripientos, sino los pollitos sanos los están sacrificando para detener el problema de la gripe aviar en este momento, en este país. Y quién sabe si en alguna mesa al rato haya un pollito de esos. No, Dios guarde. Pero ven ustedes la cuestión de la gravedad de la situación, de la gravedad y cómo Dios, por su
poder, por su designio, manda este tipo de cosas y que afectara tanto a hombres como a animales, a todas las bestias en el campo. Los que quedaron, recuerden que había una mortandad atrás, y ya les dije, algunos estaban quedando por ahí en los establos, esa no fue tocada, y entonces por eso habla de bestias también acá, para aquellos que son muy quisquillosos en la lectura bíblica, porque todavía vamos a encontrar caballos más adelante, y vamos a encontrar otros animales también más adelante. Pero Dios va tratando con Faraón y su gente a través de esto. De tal manera que una siguiente observación, no solamente los son designios de Dios, no solamente la singularidad de la plaga, sino el alejamiento de los hechiceros de Faraón. Eso, mire, yo me quedo con eso en enseñanza. No porque me quiera reír o burlar, y ni mucho menos de los hechiceros de Faraón, porque esto evidencia naturalmente a los hechiceros de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque ningún hechicero, por bueno que sea, va a poder evitar los juicios del Señor. Amén. Ninguno. Y si Dios se opone a la hechicería, tengan la seguridad de que el Señor no va a tener misericordia cuando llegue el momento de eso. El que no se convierte, el que no se arrepiente, el que no busca a Dios, el que no cree en Él, va a sufrir las consecuencias. Aquí está la prueba de que el Señor lo puede hacer. Históricamente probado que Dios lo puede hacer. ¿Qué ocurrió con los hechiceros de Faraón? Vea usted el verso 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés. Ahí me detengo un momento, porque me impresiona este detalle de cómo Dios emplea un sarpullido para alejar de Moisés a los hechiceros. Yo estoy seguro que los hechiceros de Faraón eran tan chismosos como el mismo Faraón. O sea, querían estar ahí en la fiesta, querían estar ahí a ver qué pasa, a ver ahora qué hace Moisés, a ver ahora cómo le hace, a ver ahora con qué salen. Pero ahora no podían estar. Tuvieron que quedarse allá en su casa. No pudieron estar, porque la úlcera, la enfermedad, el sarpullido, les llegó a ellos también. Y era tan grave que Dios aleja de Moisés y Aarón a esos hechiceros, como alejará también de ustedes y de mí a todos los hechiceros. Por eso me gustaba esta idea, porque cuando Dios te guarda, cuando Dios te protege, así tengas hechiceros como vecinos, Dios se encargará. Dios se encarga, y Dios nos guarda, y Dios nos protege, como lo hizo con Moisés y Aarón. ¿Usted cree que o más bien, no cree usted que los hechiceros traían en jabón a Moisés y a Aarón? Que si los traían en jabón, hermanos. Si aquellos estaban enchiladísimos o enojadísimos, como quiera ver, por todo lo que estaba sucediendo. Pero ahora ni siquiera podían estar ahí para dar testimonio de cómo el Señor estaba haciendo esto. Cuando Moisés y Aarón Moisés avienta la ceniza, esa se fue a la casa de los hechiceros. Y allá los agarró, y allá los enfermó, y allá salieron las llagas. Y seguramente, aunque la Biblia no da detalles de esto, seguramente Faraón, a ver, manden a los hechiceros, que no pueden, que no quieren, que están muy enfermos, están muy malos, diría mi abuela. No pueden llegar, están todos sarnosos. Porque eso tenía que ver como con sarna, hermanos. Imagínense. Entonces, esa descripción bíblica no la pase por alto. No la pase por alto. Es para entender que Dios guarda a sus hijos, que Dios protege a sus hijos y que no vamos a ser avergonzados. Los avergonzados son los hechiceros, los brujos. Amén. ¿Quién iba a decir que la profesora Esther iba a estar en el bote? Hace unos días platicábamos acá y hacíamos alusión precisamente a eso. Y yo les comentaba con relación a doña Elba, para que la identificamos mejor, a la profesora Elba Esther Gordillo. Platicaba de los ritos, ritos que eran, pues de brujería, pues, a los que ella se fue a someter a
África. O sea, no crean que fue aquí en Catemaco. No, ella era de... No, ya la señora sacó el cobre, ¿no? Ya se vio todo el cobre con toda la información que ha salido. O sea, es increíble. Yo ayer leí una nota de las tantísimas notas, aparte de las caricaturas que han hecho. Dios guarde. Pero nada más una nota. Ayer justamente leía una nota que sacaron de un atuendo de un solo día, Bolsa, 40,000 pesos. Pantalón, 9,000 pesos. Hicieron una lista de lo que llevaba encima. Solamente ese atuendo, solo ese atuendo, le estaba costando a la señora más de 300,000 pesos. Dije, a mí no me cabía en la cabeza la idea. Primero, la primera noticia cuando dijeron, la profesora se gastaba 100,000 pesos diarios. Yo digo, híjole, perdón por la palabra. Con 100,000 pesos diarios, yo con 100,000 todo el año y me sobra. Me sobra, 100,000. Es un dineral para un día. Pero entonces, tomemos la historia y tomemos lo que pasa acá y veamos acá esta cuestión. Los brujos que hicieron su ritual allá en África, y algunos pensaban, ¿y cómo se enteró, pastor? En un librito por ahí anda circulando, se llama Los Brujos del Poder 1 y 2, léanlos. Ahí está todo lo que hacía la señora, todo lo que gastaba. Así que irse a África, ¿qué le costaba? Si la señora podía ir todas las semanas de México a San Diego, que es donde tenía una de sus residencias, imagínense, en su avioncito privado, ella solita nada más, muchos viajes sola, el ir al aeropuerto y decir llévenme a San Diego y allá está unos días y se regresa. Bueno, imagínense. ¿Por qué le platico esto y con qué lo relaciono? Lo relaciono con que los brujos pueden hacer cosas que impresionan a la gente, pero nunca podrán con los designios de Dios. Y los que se aferran amén, si es para Jesús lo espero. Los que se aferran a ese tipo de prácticas, tarde o temprano, como se dice, van a estar aquí, en esos zapatos de los hechiceros de Faraón, castigados por Dios, donde no van a poder hacer absolutamente nada, donde sus magias, donde sus ritos, donde ceremonias, donde sus invocaciones no servirán de nada. Aquí está la prueba. Habían impresionado a Faraón esos brujos, y que no es la única historia, hermanos, no es la única historia. En el libro de los Hechos hay otras historias interesantes sobre esa cuestión. En el ministerio del apóstol Pablo, un día apareció un fulano ahí que según está estorbando la predicción del evangelio con un gobernante, y Pablo llega y predica a los gobernantes. Se llama Bar Jesús el fulano, que era brujo, y llega Pablo a predicar, y solo una palabra bastó el apóstol Pablo para ponerlo quieto. Lo puso quieto el apóstol Pablo con la autoridad del Señor Jesús. Y ese fulano no pudo hacer absolutamente nada cuando Pablo predicó. Es más, el gobernante de ese tiempo se convierte al evangelio. El otro quería estorbarlo, pero solamente con la pura autoridad de Jesús, Pablo cerró la boca de esa persona. Y a otro ahí que se andaba haciendo pasar también por cristiano, según hasta se bautizó, uno con Pedro. Y cuando ve a Pedro y a Juan poner las manos sobre la gente y que reciben el Espíritu Santo, él dijo, ¿cuánto? Yo también quiero eso. Y Pedro voltea y le dice, tu dinero perezca contigo porque piensas que el poder de Dios se compra con dinero. Te veo que estás en prisión de oscuridad. Y lo puso como campeón. Bueno, lo dejó ciego. Imagínense, esas son las evidencias de que con el poder de Dios no se juega y no se puede. Amén. No se puede. Así que, mi hermano, si algún día en tu vida practicaste hechicería, ya suéltala, porque si no, te va a pasar lo que a estos. Si algún día fuiste víctima de hechicería, ya renuncia a ello y vuélvete al Señor,
Porque aquí está la prueba de que contra el Señor no hay nada que valga. Nada que valga. Ahí está la evidencia con esta gente. Imagínense, Dios aleja a los hechiceros de Moisés. De manera indirecta Dios los recluye allá en su casita, porque no hay nadie que pueda resistir a Dios. Y mire, Dios usa una enfermedad para ponerlos quietos. Solo eso, o una epidemia, un malestar físico. Y con un malestar físico los pone quietos. Así es el poder del Señor. En tanto que si eran hechiceros y tenían todos los recursos, porque no crean que eran los hechiceros, estos hechiceros no eran los que se ponen ahí en el Zócalo. No, esos algunos de ellos tú los ves y dices, no, pues hay que darle una moneda a este pobre, porque se imagina. No, estos tienen todo, tienen recursos, tienen poder, tienen dinero, tienen posición, todo tienen, menos a Dios. Entonces, ¿de qué sirve tener todo eso si a la hora de una enfermedad o a la hora de una molestia producida por ceniza no se la pueden quitar de encima? Por eso la conclusión aquí es solo Dios, hermanos. Solo Dios. No hay más. Solo Dios. Y termino con esto. Las incomprensibles acciones del Señor. Esto también nos llama la atención. Porque hay que leer la Biblia así detenidamente. Hay que leerla con cuidado. Porque como parece que se repite lo mismo en cada plaga, el ciclo, y Faraón endureció su corazón y no los dejó ir. Pareciera que se repite, pero no siempre es así. El verso número 12 dice, pero Jehová, ¿qué? ¿Qué hizo Jehová? Endureció el corazón de Faraón. Ojo, asómense a las plagas anteriores, no en este momento, para que no se distraiga. Y descubrirá que en las anteriores dice, y Faraón endureció su corazón. Pero ahora no es Faraón. ¿Ahora es quién? Dios endureció el corazón de Faraón. Esos son los designios o las acciones que usted y yo no comprendemos bien. Pero no es necesario comprenderla porque no se puede. No se puede. Dios interviene, Él endurece el corazón, y eso habla de que lo que el apóstol Pablo mencionó escribiendo a los romanos, los juicios del Señor son insondables. Insondable quiere decir que no los podemos nosotros conocer. Porque insondable sería de sonda, de una sonda que se mete para conocer todo. Aquí no, los juicios del Señor no los puede sondear. No hay manera. Y aquí está el caso. Es Dios quien endurece el corazón de Faraón. A propósito lo hace. Y aquí es donde, ojo, Él hace cosas que nosotros no entendemos, pero que la respuesta está en la Biblia. Escuchen bien, dijo el Señor, mis pensamientos no son igual que sus pensamientos, ni mis caminos son igual que sus caminos. Como son de altos los cielos sobre la tierra, así son de altos mis pensamientos sobre los pensamientos de ustedes y sobre los caminos de ustedes. Aquí lo prueba el Señor. Él mismo endurece el corazón de Faraón, y por consiguiente Faraón continuó indiferente a la petición del pueblo de Israel, para su propio mal, porque ya veremos en la siguiente plaga qué ocurrió después de esto. Por lo pronto, Dios es Dios y nunca cambiará. Dios es Dios y nunca cambiará. Y aquí está la prueba en esta historia. Termino diciéndoles, la plaga de úlceras es el símbolo a los egipcios de su gran pecado, que no podía ser quitado por el poder de los hombres, ni tampoco por el poder de sus dioses. Solo el poder del Dios de Israel puede librar de todo juicio divino. Solo el poder de la sangre de Jesús. Lo único que puede librar de un juicio divino es la sangre de Cristo. Y en cuanto a enfermedad se refiere, no estamos ni inmunes ni exentos, pero más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Cierre sus ojos, por favor. Si sabe orar, haga oración y agradezcale a Dios por estar aquí. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que la iglesia siga creciendo, madurando en el conocimiento tuyo, y que sigamos conociéndote, Señor, en la medida de que tú te nos has querido revelar. Abre nuestro entendimiento, Señor, para reconocer que tus designios es imposible detenerlos, es imposible cambiarlos, y que solo el poder de la sangre de Jesús trae protección a nuestras vidas, Señor, cuando hay juicios en la tierra. Te pedimos, Padre, por aquellos que todavía no están bajo esa sombra, bajo ese abrigo, bajo esa cubierta. Señor, ten misericordia y atrae a ti los que han de ser salvos. No dejes ir a nadie de este auditorio, Señor, si no está convencido de su salvación, te lo pido. En el nombre de Jesús. Siga orando la iglesia, por favor. No sé si usted llegó aquí por primera vez, segunda o tercera y todavía no está convencido, seguro de que Dios está de su lado, de que Dios está de su parte, de que tiene la bendición de Dios, que tiene la protección del Señor. Porque si no la tiene, necesita tenerla. Necesita tener esa fe, esa confianza, esa seguridad de que el Señor nos guarda de todo mal. Dice la Biblia, lo dijimos el domingo anterior, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo? Cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo, entonces ni plaga tocará tu morada. Pero si no estás bajo esa sombra, si no estás bajo ese abrigo, entonces sí, la plaga puede tocar tu morada. ¿Cómo estar bajo ese abrigo? Pues solamente reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, te vamos a ayudar. Si no lo has hecho, te recomiendo este día tomar la decisión por Jesús y acercarte a Él y pedirle perdón para que Él esté sobre tu vida, guardándote de todo mal, pero principalmente salvándote. Si hay alguien que no se ha entregado al Señor y lo debe hacer, levante su mano y vamos a orar por usted ahora. Si no te has entregado a Cristo y hoy decides entregar tu vida a Él, te pido por favor que lo más rápido posible levantes tu mano y nos dejes orar por ti. Todos los que ya se entregaron al Señor, así vamos a dejarlo. Pero si no lo has hecho y hoy lo vas a hacer, levanta tu mano. Tenla levantada un momento, por favor, los que lo han hecho. Y vamos a orar por ustedes para que se vayan de aquí seguros, convencidos. Se vayan de aquí con la seguridad de que están bajo la sombra del Señor y la plaga no tocará su morada, como dice la Biblia. Ahora ustedes que levantaron su mano, se ponen de pie, por favor. Pueden venir aquí conmigo para orar por ustedes. Y si alguien más debe hacerlo, salga de su lugar y venga acá, si me hace el favor. Si se va a entregar a Jesús, venga. Aquí está bien. Hoy es día de salvación, dice la Biblia, que para Dios hoy es el día. No mañana ni ayer, hoy. Cada vez que Dios hace un llamado hoy es el día de salvación. Para muchos fue ayer, antier, el año pasado. Para otros hoy es el día de salvación. Pásale, aquí donde puedes. ¿Alguien más por ahí? ¿Usted invitó a alguien? Mándelo, tráiganlo. A veces, hermanos, es para recomendación para la iglesia. A veces hay que darle un empujoncito a alguien. Y también es bíblico, le diré, no crea que eso es una idea sola, también es bíblico. Cuando Lot fue desafiado a salir de Sodoma y Gomorra con su familia, se resistía la familia, se resistía, mismo Lot se resistía. Y 2 ángeles fueron a sacarlo y lo apresuraron, dice la Biblia. Hay versiones que dicen lo empujaron para que saliera. Hagan de cuenta que en la espalda, ándale, vámonos. Y así salió Lot del riesgo del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ya saben ustedes la historia, que cayó fuego y azufre y destruyó las ciudades. Es bíblico. Entonces, ¿sabes? Hay que ayudar a la gente y darle un empujoncito y decirle, pásale o pásale. Vamos a ayudarte, vamos a orar por ti, vamos a pedir
Bueno, vamos a esperar un momento que lleguen los otros, porque todavía vienen acá. Entonces vamos a orar para que Dios bendiga sus vidas y para que hoy sea el día en que ustedes experimentan el gozo más grande que hay registrado en la Biblia, que es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es nuestra bendición. Bien, voy a pedir que estemos de pie de una buena vez, hermanos, en la congregación. Ustedes aquí adelante vamos a hacer una oración juntos, por favor. Cierren sus ojos para no distraerse y repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, te necesito. Necesito tu salvación. Te pido perdón por mis pecados. Haz de mí una nueva criatura. Ven a mi vida, Señor, y transfórmala, cámbiala. Límpiame de todo mal. Te quiero servir, te quiero honrar, quiero ser de tu pertenencia. Confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal, y le agradezco por haberme salvado desde la cruz del Calvario, por haber pensado en mí y darme hoy la oportunidad de confesar su nombre. Confieso a Jesús como mi Señor y le suplico que me guarde en sus manos. Gracias, Padre, por esta bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Quédese un momento así con los ojos cerrados, por favor. Ya no ore, nosotros vamos a orar, la iglesia y yo vamos a bendecirlos con oración. Padre nuestro, oramos en el nombre de Jesús, pidiendo que tu gracia abrace, envuelva estas vidas y que ellos puedan experimentar la protección divina en medio de las crisis que se viven en este mundo, que puedan experimentar la paz, el gozo, la esperanza, la fe, que puedan experimentar seguridad, Señor. Bendice, Señor, cada uno, cada una de tus hijos e hijas aquí adelante, y ayúdalos, Señor, a crecer en gracia y conocimiento de tu palabra. Ayúdalos, Señor, a entender tus propósitos y a seguir tus pasos, a seguir tus pisadas. Señor, gracias por amarlos y gracias por bendecirlos y gracias por darnos a nosotros el privilegio de orar por ellos y en esta oración declarar, en razón de tus promesas, bendición sobre ellos. Gracias, bendito Dios, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden abrir sus ojos, regálenos unos minutos, por favor, antes de que vayan a su lugar, porque este es un paso importante y hay otros pasos que dar. Le vamos a decir cómo, qué sigue y cómo se lo pueden hacer. Aquí a mi derecha, mi hermana Rosita tiene esas hojas. Vayan con ella, por favor, ayúdenles, hermanos de consejería. Vayan allá un momento y luego regresan acá porque van a recibir esta orientación en su favor. Aleluya, fuerte el aplauso para Jesús.